Bueno, buenas tardes a todos. Yo creo que ya podemos empezar para que cumplamos los tiempos. Lo primero, gracias a todos por asistir a esta webinar sobre patrocinio cultural y sobre todo gracias a Coté Soler de IMAS, a María Lacasa de Endesa y a Antonio Resines por contar con la Asociación de Marketing de España para organizar esta webinar. Para los que no nos conocéis, pues la Asociación de Marketing de España es una entidad sin ánimo de lucro cuya misión es poner y dar valor a los profesionales de marketing. Actualmente pues tenemos alrededor de 1000 socios e intentamos en todo momento pues informarles de todas las novedades y dar valor a nuestra profesión. No, si queréis saber algo más de la asociación, solo tenéis que ir a nuestra web, que es www.asociacionmkt.es. Y también quería deciros que si queréis estar activos en redes durante esta webinar, solo tenéis que utilizar el hashtag MKT desde casa. Y ya sin más preámbulos, os paso con Diego Fernández, que es consejero de la asociación, que es quien va a moderar esta webinar y va a presentar a cada uno de los ponentes. Cuando quieras, Diego. Muchas gracias, Monse, por la presentación. Yo soy Diego Pérez Pedro, voy a moderar esta webinar en la que, como sabéis, va a profundizar en cómo rentabilizar y cómo explotar un patrocinio cultural. Y lo primero que quería conocer es que cuando hablaba un patrocinio cultural, la verdad es que mi subconsciente lo veía más como un mecenazgo que como una acción que se podía rentabilizar. Es decir, algo a lo que por responsabilidad estábamos obligados para conservar y fomentar el patrimonio y la cultura, pero del que podíamos obtener en la empresa un retorno limitado. Pues bien, en esta jornada se va a hablar sobre cómo sacarle partido. Lo vamos a ver con carácter general, pero también, como muchas veces lo más claro es verlo con un ejemplo, tenemos un caso de éxito, el caso de Endesa, en el que se han obtenido los resultados excelentes. Y por último, ante el turno de preguntas, un ambicioso proyecto post-crisis, en el que veremos cómo las empresas pueden ayudar al mundo de la cultura y la cultura al mundo de las empresas. El win-win que conoce bien Antonio Resines y que nos contaba en el vídeo de presentación y que es clave para que toda relación sea exitosa y duradera. Y vamos a empezar con Coté Soler. A Coté le conocí hace aproximadamente 7 u 8 años. Es actor, emprendedor, empresario. Coté es el CEO de IMAS, empresa que fundó junto a Antonio Resines y cuyo accionariado actualmente está compuesto por más de 80 personas vinculadas al mundo de la cultura. Actores, productores, empresarios de cine y teatro, músicos, escritores, con caras tan conocidas como Úrsula Corberó, El Deseo o Eduardo Noriega. Están especializados en la explotación de patrocinios culturales y a ellos les gusta decir que son la puerta que conecta el mundo de la empresa con el mundo de la cultura. Por favor, Coté. Tomo la palabra, entonces. Toma. Bueno, pues buenas tardes, ladies and gentlemen. Yo soy Coté Soler, soy el CEO de IMAS. Como os decía Diego, esta es una empresa que hemos creado hace 6 años. Antonio Resines y yo la empezamos y acabamos incorporando a más de 80 socios, todos actores, productores, directores, músicos, empresarios del mundo de la cultura. De hecho, como os decía Diego, nosotros somos la puerta que comunica el mundo de la cultura con el mundo de las empresas. Y una de las patas especialmente importantes para nosotros es el patrocinio cultural, del que inicialmente, por lo que vamos a ver ahora, sabíamos bastante poco. En cuanto entramos en este mundo, el del patrocinio cultural, lo primero que nos dimos cuenta es que el patrocinio deportivo estaba mucho más desarrollado que el cultural. Y entonces nos preguntamos 2 grandes preguntas. ¿Por qué el patrocinio deportivo estaba más desarrollado que el cultural y qué pasos podíamos dar nosotros para desarrollar el patrocinio cultural?
Bueno, pues es un hecho claro y medible que el patrocinio deportivo está mucho más desarrollado en nuestro país que el cultural. De hecho, InfoAdex nos da el dato de que en 2019 se han invertido en España más de 400 millones de euros en patrocinio deportivo y no existe la casilla del patrocinio cultural. No existe, no hay una casilla como tal, sino que parece que está incluido en actos de patrocinio, mecenazgo, marketing social, RSC. Otro dato relevante que vimos nos lo daba Palco 23, que dice que en 2018 hubo 3.647 acuerdos de patrocinio deportivo, 1.425 marcas apoyando 38 disciplinas diferentes. Y sin embargo resulta casi imposible encontrar información sobre el patrocinio cultural. Cuando encontramos esa información, lo que vemos es que la mayor parte de la inversión en patrocinio se centra en el sector de la banca, eléctricas y telcos. Y lo que vemos es que de ese presupuesto, la mayor parte se gestiona desde sus propias fundaciones o se destina a otras fundaciones o instituciones culturales, como pueden ser museos, amigos de la ópera, patrimonio cultural. Es decir, parece que de alguna forma la comparación se establece entre patrocinio deportivo y mecenazgo cultural. Y está claro que para las empresas hay una diferencia muy grande entre el concepto de patrocinio y el de mecenazgo. Algo totalmente lógico, porque el principal motivo del mecenazgo es el altruismo, mientras que el principal motivo del patrocinio es comercial. La principal contrapartida del mecenazgo es, muchas gracias señores, mientras que la principal contrapartida del patrocinio es la publicidad. Y el proceso del mecenazgo es unidireccional, mientras que el proceso del patrocinio es bidireccional. Como decía Antonio Resines en su vídeo, el famoso win-win. Bien, cuando se empezaba a desarrollar la ley de mecenazgo como la gran solución para el mundo de la cultura, una directora de marketing muy importante me dijo: olvídate, todo va a seguir exactamente igual. Porque las empresas, en nuestros departamentos de marketing, no buscamos proyectos para deducir impuestos. Las empresas buscamos proyectos, socios, que nos ayuden a crecer juntos. Bueno, pues con toda esa información empezamos a encontrar respuestas a por qué el patrocinio deportivo se había desarrollado más que el cultural y dimos los primeros pasos para desarrollar el patrocinio cultural. El primero de todos fue dejar de pensar que somos un sector pobre. Me refiero a dejar de pensar que somos un sector que necesita ayuda sin poder dar nada a cambio. Nos dimos cuenta de que en el mundo de la cultura hay activos que tienen un valor gigante para las empresas y con esos activos podemos ayudaros con programas de fidelización para clientes y empleados, marketing experiencial, marketing de contenidos, marketing de influencers, storytelling, en definitiva, todo aquello que se nos da bien en el mundo de la cultura. Y además podemos llevar a vuestras empresas valores del mundo de la cultura, como son la imaginación, la creatividad, la empatía, el efecto fan, la resiliencia y, no menos importante, nuestra enorme capacidad de adaptación al cambio. Una vez que entendimos los valores de nuestro sector, el siguiente paso fue cambiar los conceptos. Cambiar el concepto de mecenazgo por el de patrocinio y ya últimamente cambiar el concepto de patrocinadores por partners. Cambiar nuestra forma de pensar, dejar de pensar que somos un sector que necesita ayuda en forma de mecenazgo, a pensar que somos un sector rico, con unos activos muy fuertes, nos sirvió para desarrollar soluciones que están funcionando muy bien ya en empresas de diferentes sectores. Os voy a citar algunos ejemplos para poneros en contexto. Nosotros tenemos un programa que se llama Fideliza.
que ya utilizáis muchas de las empresas que estáis hoy aquí. Con este programa nos ocupamos de vuestros clientes más importantes. A grandes rasgos, Fideliza funciona más o menos así. Un responsable comercial de vuestra empresa invita a 12 clientes importantes, pueden ser más, hasta 20 o 30, pero normalmente son 12 porque ahí hemos medido que se genere una experiencia especial. Los lleva, por ejemplo, al teatro y allí les recibe una azafata de IMAX, les recibe un fotógrafo, ven la obra de teatro en los asientos de primera fila y cuando se acaba la función y se van a tomar algo, a cenar, a un restaurante cerca del teatro, les aparecen los actores y se ponen a charlar con ellos durante la cena. Y con eso conseguimos crear una experiencia única. Conseguimos crear lo que le llamamos el momentum. Se trata de crear un vínculo emocional para que cuando ese cliente vuestro tenga que levantar el teléfono, en la primera persona que piense es en vosotros. Tenemos también un programa que se llama Comunica, con el que os ayudamos a contaros mejor. Cuando estáis preparando un evento, un congreso, una presentación de producto, un kick-off, y queréis que sea algo especial, algo diferente, que llegue de verdad a vuestros clientes o empleados, que lo recuerden y que no se pasen todo el evento pensando en a ver cuándo llega el pincho de tortilla. Ahí es donde os podemos ayudar a enfocar todos vuestros eventos con el concepto de espectáculo, de diversión, emoción. En definitiva, se trata de enganchar. Pensar que la Psychonomic Society, que es un grupo de 4.000 científicos a nivel mundial desde hace más de 60 años, dice que la historia, el lugar y la emoción, historia, lugar y emoción, son la base para crear un recuerdo imborrable. Y de eso nosotros sabemos. Algo que se nos da bien, también especialmente en este sector, es la motivación de equipos. Pensad, por ejemplo, cuando vais a ver una obra de teatro como El Rey León, es posible que lleve 2.000 o 3.000 representaciones. Y vosotros la vais a ver y la vais a ver exactamente igual que si fuese el primer día. Y eso es porque hay un equipo detrás que se ocupa exactamente de que sea así. También se nos da bien crear y unir equipos. Imaginad que una productora de cine, que tiene 5 o 6 empleados, nada más, 5 o 6 empleados, el día que empieza el rodaje puede tener 500 o 1.000 empleados. Y esas 1.000 personas van a trabajar en un entorno de cambio permanente, con mucha presión y todos compartiendo las mismas formas de hacer y orientados a un resultado. En definitiva, lo que hemos aprendido en este tiempo es que si buscamos la participación de las empresas para desarrollar el sector cultural, debemos hacerlo con relaciones estrechas y duraderas, que supongan alianzas estratégicas a largo plazo y que nos ayuden a crecer a los dos por igual. En definitiva, el famoso win-win, otra vez. En estos años hemos desarrollado varios proyectos culturales conjuntamente con nuestros socios. El más importante de todos ellos, en cuanto a magnitud y en cuanto a lo que nos ha hecho aprender, es el que desarrollamos con Endesa para crear la energía de la cultura. Y hoy yo, por mi parte, termino esta introducción. Tenemos con nosotros a María Lacasa. Diego, si quieres, te paso a ti el testigo. Perfecto. Bueno, que has contado cosas muy interesantes, José. Y ahora, pues como casi siempre, pues un ejemplo vale más que 1.000 palabras. Y entonces contamos con la presencia de María Lacasa, responsable de estrategia y activación de marca Endesa. Endesa a lo mejor es más conocida por sus patrocinios deportivos, pero hoy María nos va a contar un proyecto que llevan desarrollando, como dije antes, con muy buenos resultados desde hace años, la energía de la cultura. ¿Qué están haciendo? ¿Qué objetivos tenían? ¿Qué resultados han obtenido? Eso es lo que nos va a contar María. Así que, María, todo tuyo. Muy bien. Bueno, buenas tardes a todos. Lo primero, agradecer a la Asociación de Marketing esta invitación
yo soy muy seguidora vuestra, otras veces es verdad que hemos participado en alguna otra ponencia, pero como decías, Diego, hablando más del patrocinio deportivo, así que muy feliz de estar aquí para hablar de la cultura y, por supuesto, muchas gracias a Imás, a Coté, a Antonio por esta invitación, que la verdad es que siempre nos tratan de lujo y siempre están muy dispuestos a que contemos este proyecto que hemos creado juntos entre las dos empresas. Así que, bueno, si os parece, entro directamente a contar el cómo y por qué se creó el proyecto Endesa la energía de la cultura. Para eso nos tenemos que remontar a hace aproximadamente 3 años y medio, allá por el año 2016, en el que, bueno, nuestra estrategia de patrocinio estaba muy centrada en el mundo deportivo, en el mundo de baloncesto, como entiendo que muchos sabréis. Endesa focalizaba todos los esfuerzos allí porque patrocinaba lo que es la Liga Endesa, le daba el naming a la Liga Regular de Baloncesto Española, patrocina también las selecciones españolas de baloncesto, la NBA, la Euroliga, la Federación Española de Baloncesto en Silla de Ruedas. Es decir, como veis, tenía muy focalizada en el mundo del baloncesto su estrategia de patrocinios. Pero es verdad que íbamos haciendo pequeños pinitos y pequeños proyectos en el mundo cultural, bien porque había un proyecto interesante, bien porque respondía a necesidades de relaciones institucionales en una zona o de relaciones públicas, etc. Y veíamos que la cultura era un entorno interesantísimo, principalmente por un motivo, y es su universalidad. Al final la cultura engancha a todo el mundo. A quien no le gusta el cine, le gusta el teatro, o le gusta la música, o le gusta leer, o le gusta, bueno, ir a un museo, el arte, etc., ¿no? Entonces empezamos a analizar muchos proyectos, pero nos dimos cuenta de que la mayoría de ellos eran proyectos one shot, eran proyectos que no eran continuos en el tiempo, no nos daban una estabilidad a lo largo del año y estaban muy acotados. En ese contexto apareció Imás y un día vino Coté a vernos, a Endesa, y nos contó el proyecto que había creado con Antonio, la asociación que ya ha contado Coté de 80 personas del mundo cultural y todo lo que estaban desarrollando, y pues nos generó mucha curiosidad el proyecto, principalmente porque nos ofrecía una serie de ventajas y un enfoque 360 grados que no tenían otros proyectos, que es un poco lo que he explicado ahora Coté, ¿no? O sea, nos ofrecían marketing de experiencias, pero también contenidos, un plan de comunicación potente para difundir la marca y sobre todo nos ofrecía unirnos al entorno cultural que tan positivamente podía afectar a la imagen de Endesa, a la reputación de marca de la compañía. Así que le dijimos, venga, Coté, vamos a empezar, vamos a hacer un piloto y lo vamos a probar pues, con el grupo de interés probablemente más importante que tenemos nosotros a la hora de activar los patrocinios, que es nuestros propios empleados. Y allí decidimos hacer un proyecto durante un año, que era todos los meses hacíamos un sorteo entre empleados para que pudiesen ir a un espectáculo. Os diría que en el 80% de las ocasiones nos centrábamos en el teatro, porque veíamos que dentro de todas las especialidades era probablemente la que necesitaba un mayor impulso, donde la gente a lo mejor no iba como podías ir al cine el fin de semana, ¿no? El teatro en ese sentido nos parecía mucho más interesante. Y lanzábamos sorteos para que 30 empleados de Endesa pudiesen ir a una obra de teatro, pero no simplemente a verla, sino a tener una experiencia que sin ir de la mano de Imás y de la mano de Endesa no podrían tener de otra forma. Pues eso, conocían a los actores después de la obra, se tomaban con ellos una caña y un pincho, algunas veces participaban incluso en ensayos, en la propia obra, en rodajes que hacían de extras, o sea, una serie de experiencias bastante especiales para ellos. Vimos que lo pusimos en marcha y la verdad es que fue un verdadero éxito. Tengo que deciros que en los últimos 3 años prácticamente el 50% de la plantilla de Endesa ha participado en alguna ocasión en uno de estos sorteos. Y en algunas de las obras, las más notorias o exitosas, hemos tenido a más de 1000 personas, a más de 1000 empleados que han participado en esos sorteos. Tened en cuenta que en Endesa nosotros somos en España 9000 empleados, o sea que es que 1 de cada 9 está participando en estas acciones. Tenemos un pequeño vídeo, no sé si me lo puedes pasar, Coté, para que veáis algún verbatim de lo que dicen estos empleados de qué supuso la experiencia.
Endesa está haciendo un trabajo muy bueno con esto. Pues es un lujo que no tienes todos los días. Y que la empresa donde trabajas pues se preocupe por el arte, se preocupe porque hacer llegar ese arte, toda la cultura al mayor gente posible, pues siempre es muy importante y te hace sentirte orgulloso. Sigue haciendo estos eventos que nos han encantado. Cultura a tope. Bueno, pues como veis, feedback muy positivo. Y tan positivo fue que dijimos, oye, ¿por qué no cogemos esta experiencia piloto y la trasladamos a otro de nuestros grupos de interés principales, que son nuestros clientes? Y hicimos prácticamente el mismo ejercicio, pero en el segmento de clientes, con un éxito que acompañó a la acción pues igual de bueno que el que tuvimos con los empleados. Para que os hagáis una idea y por daros algún número, comparado con otras acciones de marketing que habíamos hecho con estos clientes similares, también de invitaciones, etcétera, la tasa de apertura y la tasa de participación en esta experiencia y más fue un 25% superior a lo que era con otras campañas que habíamos realizado. Tenemos también un vídeo con algunas... Ahí está. Estoy loca de contenta. Lo que habéis hecho sentido como si fuésemos de la obra, así que... La familia. Ojalá más empresas hicieran lo mismo porque esto se disfruta muchísimo. Vamos, yo estoy encantada, me gusta el teatro, y ya conocer a los actores, la buena, es lo más. Bueno, yo estoy como loca, yo no creo que pueda dormir esta noche. Bueno, la gente al final muy agradecida y sobre todo cumplíamos un objetivo muy importante para nosotros que era el de la fidelización. Así que un poco una vez que hicimos estos dos tipos de experiencia, pues lo que vimos es que queríamos ir un poquito más allá. Los resultados desde el punto de vista de experiencias eran muy positivos de fidelización, pero queríamos hacerlo todavía más redondo, que fuese más 360 grados, que tuviese más visibilidad el proyecto. Por esta comparativa que contaba antes Coté, ¿no? Cuando hacíamos una inversión en patrocinios deportivos teníamos un alcance mayor en cuanto a publicidad, presencia en medios, etcétera, que el que teníamos con un patrocinio cultural. Entonces, lo que nos comentó IMAS es que justo es eso lo que ellos también necesitaban, porque según nos contaban, el productor normalmente lleva a cabo sus producciones y sus obras en contextos muy complicados desde el punto de vista de coordinación, presupuestario, etcétera, pero es verdad que al final se las apaña. Pero cuando llega al final de su producción, en la preparación, etcétera, se da cuenta de que tiene que lanzar ese proyecto, pero que no tiene, en la mayoría de los casos, un plan ni un contexto económico propicio para poder hacer la promoción que merece esa obra, ¿no? Entonces, aquí es donde Endesa podía apoyar, por una parte con su patrocinio y por otra parte también con los canales de comunicación propios que tiene Endesa para apoyar esa obra, y en ese sentido IMAS y las producciones se veían beneficiados, pero por otra parte también Endesa se veía beneficiada, porque al final lo que hacía es tener canales de comunicación donde la marca aparecía asociada al mundo cultural, con lo que eso tiene de repercusión en valores de marca que os contaré luego. Y ahí es como nace Endesa la energía de la cultura. Al final es un proyecto que además está muy en línea con nuestro posicionamiento estratégico. Nosotros llamamos a nuestro posicionamiento Open Power, que por resumiros, Open Power significa que la empresa se abre a nuevos usos de la energía, a nuevas alianzas, a nuevos clientes, a nuevos mercados, pues para hacerla más accesible a todo el mundo. Eso llevado al mundo de la cultura, nosotros lo que pensábamos es, con la ayuda de Endesa, la cultura que sea más accesible a toda la gente, dándola a conocer y que la gente tenga ganas de ir al teatro, al cine, a un concierto, a lo que toque. ¿Qué nos ha permitido esta alianza? Pues que mientras que antes lo que hacíamos es estar en algunas producciones a lo largo del año, 2 o 3 producciones, con esta alianza en los últimos 3 años hemos estado en más de 150 estrenos del mundo cultural, que se dice pronto, es una barbaridad, 150 estrenos en 3 años. Mira, tenemos también un vídeo muy cortito simplemente para que veáis algún ejemplo de las obras en las que hemos estado apoyando.
veis, estos son, nada, unas poquitas solo de todas las producciones en las que Endesa y más estuvo presente y apoyó su comunicación. Y lo hicimos a través de un montón de soportes que venían dentro del acuerdo que teníamos con IMAS y soportes propios de Endesa, como puede ser sus propias redes sociales, su página web, información en factura, newsletters a clientes. Amplificábamos muchísimo todo lo que es la llegada de estas obras. Aquí también tenemos un vídeo muy cortito de algunos de los soportes utilizados, para que veáis dónde está la presencia. Bueno, como veis, muy al pie de la calle. Entonces, bueno, este es un poco nuestro proyecto y la explicación del mismo. ¿Qué hemos conseguido a través de este patrocinio, de esta asociación con IMAS? Pues hemos conseguido, yo os diría que 4 objetivos fundamentalmente. El primero, notoriedad y presencia de marca ligada al mundo cultural, lo que es importantísimo, aunque podríamos decir que es un poco como la base. Lo más importante, en mi opinión, que es el impacto que esta asociación ha tenido en la reputación de marca de Endesa. Aquí, mirad, nosotros hacemos un estudio continuo en el tiempo, todos los meses del año, en el que vemos cuál es la notoriedad de marca de Endesa, la notoriedad publicitaria y la imagen de la compañía. Y lo que hacemos es un análisis de cómo nos perciben aquellas personas que sí que saben que apoyamos el mundo de la cultura frente a las que no lo saben. Y tenemos que decir que todos aquellos que saben que estamos apoyando el mundo de la cultura tienen una imagen mucho mejor de Endesa que los que no lo saben, hasta el punto de incluso 14 puntos porcentuales, lo que es muchísima diferencia, una diferencia realmente significativa. Por lo tanto, segundo objetivo cumplido, impacto muy positivo en la imagen. Tercer objetivo, todo lo que tiene que ver con la fidelización, experiencias para empleados, para clientes potenciales, etcétera. Y luego, en cuarto lugar, todo lo que son generación de contenidos para nuestros propios canales. Así que nada, por cerrar, como ha dicho Coté, esto no es un patrocinio, yo no lo llamo patrocinio cultural, porque en este sentido IMAS no ha venido a decir, oye, mirad, este es mi proyecto y esto es lo que te ofrezco, poner tu marca aquí, aquí, aquí. No ha sido así, o sea, hemos sido más socios, partners, como decía Coté, construyendo un proyecto conjunto que beneficie a ambas partes. Y luego, pues aunque, como decía Coté, el mundo del patrocinio cultural, yo creo que le queda mucho camino de crecimiento, de profesionalización y de ver sus resultados. Es verdad que en IMAS nos hemos encontrado un equipo de profesionales muy proactivos, muy creativos, y os diría que lo mejor de todo, que dan un servicio llave en mano, que eso no siempre es habitual ni es fácil, y es que tanto te hacen la creatividad como que te buscan los soportes, te hacen el sorteo, contactan con los ganadores, les llevan al teatro, les presentan a los actores, o sea que más completo imposible. Y nada, eso es todo. Muy bien, muchas gracias, María. Oye, me he quedado de las cosas que has contado, pero por nombrar una, o sea, en un sector como es el de la energía y el sector eléctrico, en el que es tan difícil diferenciarse, el que encontréis acciones en las que puedes conseguir un impacto positivo en reputación de marca hasta 14 puntos superiores, pues la verdad es que me parece un resultado espectacular. Pero bueno. Así es, así es. Oye, Antonio Resines, bueno, todos conocemos su faceta de actor y que ha sido presidente de la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas, pero hoy está aquí en su condición de presidente de IMAS. Antonio conoce todos los entresijos del mundo de la cultura y hoy viene a contarnos pues, cómo nos está afectando la crisis del COVID y junto a Coté pues, un proyecto precioso para reactivar. El proyecto Vuelve a la Vida. Yo tengo que reconocer que cuando me lo contaron, la verdad es que en 5 minutos me convencieron de que valía la pena apoyarlo. Así que, Antonio, te cedo la palabra. Bueno, después de todo lo que habéis contado, bueno, Coté incluso
vamos, hasta la chica de la introducción ha sido todo un nivel altísimo. Yo voy a desmerecer seguro, pero no os preocupéis que lo superaremos todos juntos. No, a mí me toca dar la parte mala de las noticias. Lo ha contado muy bien María, todo lo de Endesa, todo lo que estamos haciendo, que yo creo que es muy importante de entrada ya acercar el mundo de la cultura al mundo de la empresa y viceversa, el mundo de la empresa al mundo de la cultura. Siempre nos vamos a beneficiar a reforzarnos unos a otros. Bueno, eso en primer lugar. En segundo lugar, a nosotros, como muchos otros sectores, no en este caso a la energía eléctrica, o sino que nos lo cuenten luego, que probablemente sea así, a nosotros nos ha destrozado esta historia. Por cierto, quiero recordar a todos los oyentes, que la mayoría lo saben probablemente, pero hay que recordar que lo que llamamos con muy buen criterio desde hace unos años industrias culturales, hasta hace muy poco éramos el 4% del PIB de España. Estamos en el 3,2%, que se aproxima a los 40.000 millones de euros al año, que es una barbaridad de dinero. Es decir, somos un sector un tercio por debajo del turismo, 3 tercios por debajo del turismo, 4 tercios por debajo de otras industrias. Quiero decirlo para que nos situemos industrialmente dónde estamos. Es algo importante en estos tiempos de correr. Para que os hagáis una idea, el último dato que tengo de la repercusión, de cada 30 euros, esto es un estudio que tengo los datos, no me acordará exactamente de los nombres y todo eso, pero es verdad, de cada 30 euros que se invierten en cultura, el retorno, no al Estado, sino el retorno, el beneficio económico está entre los 135 y 140 euros. Como norma general, evidentemente hay momentos que se fracasa, pero la media sería esa. Sector que da de comer a 700.000 personas, familias. O sea que en fin, esto lo digo rápidamente para que nos situemos, aunque estamos ante un sector importante. Luego, respecto a lo que hemos... Bueno, la afectación, tengo los datos de FAETADA, que es la Federación Estatal de Teatro, Danza, en fin, Artes Escénicas, etc. Es brutal. O sea, se han tenido que cerrar... solamente dando datos de Madrid y Barcelona, que es verdad que es el 70% de la producción nacional, pero 261 recintos públicos, 184 privados, 3.750... Bueno, es un disparate. Se han dejado de ingresar 69 millones por parte de los teatros privados, de las empresas privadas, 21 por parte de los públicos, miles y miles de funciones que se han tenido que suspender, algunas... Felizmente, después de cierta presión, pues se ha conseguido que algunos de los acuerdos que había ya establecidos se mantengan en el tiempo, durante un cierto tiempo, por lo menos, para que se puedan hacer funciones. Un ejemplo para que seguramente todo el mundo lo conocéis, el Festival de Mérida va a salir en un formato más pequeño durante solamente 5 semanas y reduciendo el aforo en un 70%. A lo mejor hay suerte y llega hasta el 50%. O sea, el impacto en nuestro sector es brutal. Entonces, tenemos que ver cómo conseguimos volver a la vida y ahí va a entrar otra vez Coté con el proyecto de Vuelve a la Vida. ¿Qué se nos ocurrió? ¿Qué se le ocurrió a Coté? Porque todavía hay que decirlo. ¿Cómo hacíamos para que la gente, después de haber estado todo este tiempo y lo que te rondaré, Morena, consumiendo cultura, porque hay que recordar a todo el mundo que cultura es todo, o sea, cultura es el cine, el teatro, los libros, la danza, la ópera, los museos, el patrimonio cultural, en fin, bueno, no voy a contaros este rollo. ¿Qué podemos hacer? Bueno, recordarles que estamos ahí y que tenemos que volver, porque luego hay otra cosa que es muy interesante, que me lo pregunta, y dice, bueno, ¿y qué pasa cuando se acabe? Si esto dura un mes más, empezábamos a ver clásicos, pero a toda pastilla, porque es que se agotan las producciones. Ahora me refería al cine exclusivamente. Bueno, hasta se ha puesto en marcha, que por cierto era muy interesante, una plataforma de teatro que viene de Argentina, que estaba muy bien planteada y se podían ver obras de teatro grabadas, rodadas. Claro, si se para de hacer obras de teatro, ya no va a haber tampoco teatro. Si se para de hacer conciertos, bueno, ya la gente acabará hasta las narices de ver a un tío con una guitarra dentro de su casa tocando, no voy a decir Resistiré porque ya suena a cachondeo. Bueno, quiero decir que todo eso hay que volver a ponerlo en valor. O sea, tenemos que volver. Tenemos que volver todo porque además, mira, vamos a entre nosotros, que no somos muchos ahora mismo, nos lo pasamos muy bien haciendo esto. Entonces, francamente, ¿para qué nos vamos a amargar la vida? Entonces, ¿pero para eso qué nos hace falta? Bueno, pues ahí nos hace falta que nos eche una mano todo el mundo. Y nosotros a la vez echar una mano a la gente que quiere participar en este tipo de experiencias y que, como decíamos durante toda esta
el desarrollo de esta pequeña videoconferencia. Me niego a llamarla como la llamáis vosotros, Handy More en inglés o algo así, una cosa como... Bueno, esto, Cross Hi-Fi. Bueno, vamos a echarnos una mano entre todos y ahí viene el proyecto Vuelve a la Vida, que lo va a contar mejor que yo, aunque es difícil, Coté, que la historia es muy interesante. Yo creo que os va a gustar. Adelante, querido amigo Coté, y luego ya me preguntáis lo que queráis. Muy bien. Antonio, muchas gracias por tus sabias palabras. Tengo más datos, pero no quería aburriros. Diego, ¿continúo? Sí, por favor. Siga, dale. Vale, pues ahora que estamos ahí con la gente del marketing, Diego, muchas veces hablamos, ¿no?, de este tema de que qué pasa cuando llegan las crisis, ¿no? En el departamento de marketing lo tienen meridianamente claro. Hay que invertir más en marketing. Y luego llegan los CEOs de las empresas y ahí empiezan los problemas. Bueno, os voy a dar una primicia. Esa disyuntiva no sucede en el entorno cultural. En tiempos de crisis se recorta el marketing a cero. Esa es la realidad. Y no es porque no se quiera, no es porque haya una duda, es porque no hay una posibilidad de hacer marketing. Me refiero a que este sector vive siempre con unos números muy justos y en tiempos de crisis en las que se reduce el aforo y se reduce el precio de la taquilla, como consecuencia hay que reducir gastos por algún lado. Y el que se reduce directamente es el marketing. Y entonces uno crea un proyecto maravilloso y se la juega a que salga bien, a que el boca a boca funcione. Pero el boca a boca no es la solución. Mira, os voy a enseñar aquí unos datos, así, tampoco demasiados, pero para que os hagáis una idea. Esto es podría ser de cine, pero esto en concreto es una obra de teatro. Nosotros lanzamos, pues eso, más de 300 proyectos culturales hemos lanzado desde que creamos IMAS. Esto es una comparativa entre una obra de teatro que nace con y sin publicidad. Esta nace sin publicidad, por aquí no está pasando nada de la publicidad, todo esto es el trabajo que estamos haciendo de radios, de entrevistas, de prensa, y esta es la semana del estreno en la que se lanza la publicidad. Esta obra nace sin publicidad. Estoy comparando dos obras muy parecidas, con repartos muy potentes, directores potentes, teatros potentes. Esta nace sin publicidad y llega a esto en su primera semana. Y esta que nace con publicidad llega a esto en su primera semana. Es decir, está doblando el número de espectadores en su primera semana. Como vemos una tendencia alcista, podríamos decir, bueno, pues esta va a llegar también. Pero sucede que hay algo crítico en este sector, que es que con tu primer impulso consigas generar un boca a boca suficiente. Esto lo vemos aquí, en estos datos. Esta es la obra que nació con publicidad, ¿vale? Aquí veis lo que estaba sucediendo cuando no había publicidad. Esto es lo que sucedía cuando estábamos con entrevistas en la radio o con entrevistas en la prensa. Y aquí se lanza la obra, esta semana, con publicidad y se dispara la taquilla con respecto a la anterior. Una obra de teatro normal tiene 2 semanas de duración su campaña publicitaria y entonces vemos que la siguiente semana se mantiene toda la capacidad de público respecto a la publicidad del anterior, pero es que además se dispara este público entero que viene procedente del boca a boca que vino de aquí. Y entonces este es el juego, es así de sencillo. Tú tienes que generar una masa crítica que la necesitas generar con publicidad para que esa masa crítica genere un boca a boca y te llene tu espacio. Esto de aquí no es fundamental, pero os lo voy a contar porque es un detalle chulo, que es lo que cómo estamos trabajando ahora con toda la programática, Facebook Ads y demás. Nosotros, esta venta que veis aquí, estos espectadores que veis de las primeras semanas, corresponden solo al 10% de las personas que visitan una página web. Cuando lanzas tu campaña publicitaria, generas un montón de tracción, te visitan mucho en tu web y el 10% compra una entrada. ¿Qué pasa con el 90% restante? Que si no lo gestionamos, lo perdemos. Y eso es lo que hacemos aquí. En cuanto vemos una tendencia bajista en las ventas, ¿vale? La tendencia es a la baja, lo que hacemos es coger toda esta gente que visitó la web y volverla a tocar a través de Facebook Ads, Google Ads, programática, y vemos que esta semana empieza a remontar un poquito, pero sobre todo el efecto de esta publi se produce la siguiente semana. Con lo cual,
volvemos a remontar la taquilla y con este juego vamos a estar sine die, hasta que este 90% se nos haya consumido y tengamos que hacer una nueva publicidad. Bueno, pues esto que os digo que es tan importante es la realidad. No se va a poder hacer. No se va a poder hacer, no va a haber presupuestos para afrontar esto. Y entonces nosotros, desde IMAS, lo que hemos pensado es cómo podemos solucionar este problema. Y nos hemos inventado Vuelve a la Vida. Vuelve a la Vida tiene un objetivo de ilusionar a las personas, de ilusionarlas para que vuelvan a disfrutar del teatro, para que activemos la economía y el consumo cultural y además el de las empresas que nos acompañan. Este es un proyecto que nace como un vídeo viral, un vídeo en el que personas desconocidas vuelven a la vida, vuelven a encontrarse con sus amigos, vuelven a emocionarse en un teatro, en un cine, en un concierto, y estas personas desconocidas van a estar acompañadas por personas que sí que son muy conocidas. Ya nos ha confirmado Antonio Banderas, Antonio Resines, Antonio Paguto, es que empecé por la A, empecé la agenda por la A y entonces fui uno por uno. Belén Rueda, después vino la B. Vale, pues Antonio Resines, Belén Rueda, bueno, pues yo creo que... Úrsula Corberó, eso ya cuando llegué a la Z. Ah, vale, sí. Estaremos aquí una representación gigante de todo el mundo de la cultura. Y el objeto del vídeo es decirle a la gente que os hemos acompañado durante todo este tiempo y seguiremos haciéndolo siempre. El vídeo acabará diciendo que las personas que trabajan en el vídeo lo hacen de forma desinteresada y las marcas que nos acompañan lo hacen en un proyecto a un año para ayudar a reconstruir el sector cultural. Y este vídeo no es más que el lanzamiento. Este vídeo se lanzará desde los perfiles de cada uno de los celebrities que nos acompañen. Pensar que estamos hablando de en torno a 25, 30 millones de followers con las personas que van a participar en este vídeo. Con lo cual tenemos garantizada la viralidad desde el inicio. Y el vídeo, como os digo, es el pistoletazo de salida para un proyecto que continúa después durante un año, en el que lo que vamos a hacer es crear una extensa red de soportes publicitarios en los que os digo, pues estarán vallas de metro, pantallas de metro, kioscos, las pantallas gigantes de Palacio de la Prensa, autobuses, los autobuses ALSA a nivel nacional, los EMUPIs de los cines Yelmo y Kinépolis a nivel nacional, la revista Cinerama también que se distribuye en Yelmo y Kinépolis. Y con esta red de soportes lo que haremos es que cada 15 días vamos a promocionar un determinado contenido cultural en compañía de las marcas que lo hacen posible. Pues cada 15 días cambiaremos el contenido cultural, con lo cual, por un lado, promocionamos un proyecto cultural determinado, pero a su vez continuamos con el vuelve a la vida, vuelve a la vida, vuelve al teatro, vuelve al cine, vuelve a la música. Nosotros para crear esto sabemos cuál es nuestra necesidad y entonces lo que pensamos es cuál es la necesidad de las empresas. Pues os vais a tener que reconstruir también, vais a tener que conectar con vuestros clientes porque esto va a ser difícil para todo. Con lo cual hemos pensado en la vía del doble retorno, que ya os contaba María, hemos pensado una vía que os ayude en cuanto a imagen de marca, en cuanto a presencia de marca, porque toda esta red de soporte va a ser muy grande, pero a su vez hemos creado un paquete, tres paquetes de experiencias diferentes para que tengáis experiencias durante todo el año para llevar a vuestros empleados y clientes a estrenos y a eventos privados en los que podáis hacer, crear los momentums de los que yo os hablaba al principio. Esto, a grandes rasgos, es Vuelve a la Vida. El objetivo de este proyecto es levantar una financiación alrededor de 750.000 euros y con esta inversión podremos promocionar directamente entre 20 y 30 contenidos culturales en un año, potenciando no solo cada uno de los contenidos culturales, sino todo el sector. A través de acuerdos con Media Partners conseguiremos un retorno mínimo de 3 millones, es decir, una inversión de 750.000 la vamos a convertir en una inversión de 3 millones. Esto va a suponer más de 200 millones de impactos, lo que significa que influiremos directamente en el paso por taquilla de más de 1 millón de espectadores y ayudaremos a generar más de 30 millones de euros. Bueno,
Como veis, esto no se trata de mecenazgo, no se trata tampoco de un patrocinio. Aquí lo que estamos buscando son socios de proyecto. Porque esta vuelta a la vida, como os decía, va a ser dura para todos, y de la misma forma que nosotros vamos a tener que trabajar en la reconstrucción del sector cultural, vuestras empresas van a tener que buscar algún proyecto auténtico, que ilusione, una historia que llegue a vuestros clientes, que les emocione, que les haga conectar de verdad y que les lleve a valorar vuestra marca de una forma especial. Por mi parte, solo espero que este gran proyecto que elijáis sea el nuestro. Buenas tardes y muchas gracias. Y buena suerte. Bueno, oye, antes de pasar al turno de preguntas que nos irán llegando de las personas que están conectadas, no sé, a mí me gustaría empezar, Antonio, porque nos habéis hablado del proyecto Web de la Vida. Me ha quedado claro que no es un mecenazgo. Es un proyecto de patrocinio cultural que combina bien corazón y razón, ¿no? Pero ojo, hablar de reactivación en estos momentos son palabras mayores. ¿Qué impacto esperáis que tenga? ¿Qué recorrido tiene? ¿Hasta dónde pensáis que puede llegar? El impacto es grande, Diego, es muy grande. Como te digo, tú piensas que... Me voy a centrar, por ejemplo, en una obra de teatro, ¿vale? Piensa que una obra de teatro que nace sin publicidad puede tener un recorrido de 4 semanas. Y una obra que nace con publicidad y consigue entrar y consigue generar el suficiente masa crítica para que el boca a boca genere, puede funcionar una temporada entera. Se puede pasar 10 meses en cartel. Estás hablando de una comparativa de 4 semanas a 10 meses. Y esa obra después, que está 10 meses, posiblemente se pase 2 años en gira. Es decir, si le metes una inyección inicial, la repercusión es bestial. Y si piensas que esto lo podemos hacer en torno a 30 proyectos, estamos hablando que posiblemente podemos influir en una generación de negocio de más de 30 millones de euros para el sector cultural. Y de aquí dependen muchas decenas de miles de familias que trabajan directamente e indirectamente afectadas por el trabajo de todo este proyecto. Bueno, muchas gracias a todos. Si queréis pasamos ahora al turno de preguntas de los asistentes. Ahora mismo ya tenemos alguna más, pero para todos los asistentes deciros que podéis escribir vuestras preguntas abajo en preguntas y respuestas y os iremos contestando a cada una de ellas. Podéis dirigirla a quien queráis o simplemente hacer una pregunta general y la pueden contestar los 3. Entonces, Diego, si quieres empiezo a leer o tienes tú alguna... Perfecto, si tenemos ya alguna que haya llegado. Vale, pues mira, esta es una pregunta de Carlos Campos que va dirigida a Coté y dice, en el ámbito norteamericano del patrocinio deportivo se utiliza el término eduselling, vender, pero vender educando. Al tratarse de una experiencia innovadora la vuestra, supongo que tiene vuestra empresa que hacer un esfuerzo grande de pedagogía y de educar. Educar sobre este tipo de partnership tanto a personas del mundo de las empresas como a aquellos del propio mundo de la cultura. Y además, ayudar a que ambos mundos se conozcan. ¿Algo que nos puedas contar al respecto? Pues tiene mucha razón la persona que nos pregunta esto. Abrir esta vía de patrocinio no fue sencillo en ninguna dirección. No fue sencillo en el mundo de las empresas y no fue sencillo en el mundo de la cultura. Porque no se entendía lo que queríamos hacer. No se entendía que teníamos que abrir los camerinos y entrar dentro de los camerinos. No se entendía que teníamos que ser capaces de entrar dentro de un rodaje con una empresa. No entendían el porqué de todo eso, hasta que de pronto hicimos crecer nuestros primeros inicios de la mano de Endesa, los hicimos crecer y empezaron a ver el retorno. Al fin y al cabo, todo es una cuestión de números. Es una cuestión de números de presupuesto poder entrar y es una cuestión de números de resultados poder continuar.
Y entonces cuando le hacíamos un IMAX, que es como le llamamos nosotros, a un proyecto cultural, a una película o a una obra de teatro, y veían los resultados de cómo se llenaba, entonces la cosa cambió muchísimo. Y lo mismo nos pasó con las empresas. En cuanto empezamos a tener métricas, en cuanto vimos con María los primeros resultados de cómo afectaba a la reputación de marca y vimos lo que suponía eso, pues fue un empujón bestial, porque poder contar estos datos a los que no conocían todo esto ayudaba a que viesen la realidad de lo que supone un patrocinio cultural. Sí, una cosa, contestando también a la pregunta, hemos hablado de Endesa como no podía ser menos porque es una empresa importantísima para nuestra empresa y, bueno, y para el resto de la estructura económica de este país, pero también hay otras muy importantes que han entrado en esta historia. Se nos ha olvidado hablar de los libros. Es que hemos participado en más de 50 lanzamientos o más, corrígeme si me equivoco, Coté, de Penguin Random House, entre otras. O sea, lo que se dan cuenta la gente es que es una zona que ellos no habían tocado. Y ahí sí que nos retroalimentamos mutuamente nosotros y ellos. Y efectivamente tiene razón Coté, que por ejemplo las productoras les parecía rarísimo esto de que nos lanzasen, pero hemos conseguido que hasta las distribuidoras americanas nos llamen para hacer lanzamientos, porque es una forma de lanzamiento distinto. Ellos tienen establecido cómo se lanza una película. Vale, muy bien, estupendo. Pero nosotros hacemos otra cosa más. No en todos los casos, evidentemente. Claro que ha habido fallos o fracasos. Me refiero al resultado económico de las películas. Pero lo nuestro funciona. Eso ya lo sabemos. ¿Te acuerdas cómo empezamos? Que eso fue una cosa muy interesante que fue... Se le ocurrió, todo se le ocurrió a Coté, que conste. Se le ocurrió para probar toda esta historia que invitásemos a alguien a los Goya. Alguien que accedió a esto por sorteo. Y me tocó a mí ir con esa persona, que fue una chica de un pueblo de Extremadura, no recuerdo exactamente, Cáceres o Badajoz, bueno, y la trajimos a Madrid para ir a la fiesta de los Goya. Bueno, no os podéis ni imaginar. O sea, yo entro en lo que viene siendo el territorio propio de Extremadura y como debe tener muchos familiares, me aplauden por la calle, o sea, pero no por mis méritos propios, sino por cómo... O sea, disfrutó tanto, de ahí salió esta historia. Si alguien disfruta tanto por una cosa tan sencilla como ir a tomar una caña con esa persona, bueno, en el caso de esta mujer le acompañamos luego al hotel, hubo maquillaje, vestuario, en fin, de todo, hubo de todo. Pero si disfrutó tanto que dijimos, oye, ¿por qué no hacemos esto extrapolable a los lanzamientos normales, no un acontecimiento tan especial como los Goya, ¿no? Y eso se quedó. Bueno, les cuento otro que también nos dimos cuenta que fue, había un concierto de Miguel Bosé en Las Ventas. Bueno, ahí nos la jugamos porque la tía que le tocó se dio la vuelta y apareció Miguel Bosé, no murió de un infarto, pero de verdad, ¿eh? O sea, le dio una especie como de vaído que casi se nos muere a la pobre mujer, o sea, como... Bueno, decidimos traspasar eso a otro sitio. Dice, ¿por qué no le pasamos esto a la gente que trabaja con empresas, que trabajan para las empresas o que son clientes de empresas? Si va a funcionar igual, porque estos señores venían de algún lado. Ese fue un poco el concepto. Y evidentemente la pregunta que nos hacían... Claro, tenemos muchísimo que aprender, porque es que esto de verdad, la práctica la hemos tenido con Endesa y con 4 grandes empresas, pero nos falta mucho, nos falta hacer que llegue a todo el mundo, que por eso estamos con este proyecto ahora, ¿no? A ver qué pasa. Tenemos más preguntas. Ana María Real nos dice, hola, ¿qué tal estáis? ¿Creéis que la realidad aumentada o virtual puede ser gran aliado en estos tiempos para poder reactivar el sector hasta que podamos retomar a la nueva normalidad? Yo a mí no se me había ocurrido, francamente, vamos. Yo es que no sé lo que es, o sea que no te puedo decir. Sí, la realidad aumentada, por ejemplo, es lo que comentábamos el otro día de un museo que te metías dentro de un cuadro de Van Gogh. No lo veías, te metías dentro del cuadro. Veías, formabas parte del universo de Van Gogh, ¿no? Bueno, yo no creo que nos sirva para reactivar. Perdona, María, di. No, di. No creo que nos sirva para reactivar, creo que nos sirve para estar conectados ahora. Yo creo que el mundo online, el sector de la cultura en este momento está entregado, ¿no? a darlo todo ahí sin pedir nada a cambio, y creo que está acompañando a las personas, pero no estamos reactivando nada en este momento, estamos sobreviviendo. Iba a decir precisamente eso, Coté, que probablemente son técnicas y formas innovadoras de activar de otra forma todo lo que es el patrocinio cultural, pero no sé si es el instrumento único para
para darle otra vez un empujón a todo esto, ¿no? La cultura, el teatro, el cine, todo hay que experimentarlo, ¿no? Hay que vivirlo muy en directo. Alejandro Pou hace, gracias Alejandro, otra pregunta interesante para Coté. Coté, ¿qué piensas de los acontecimientos de excepcional interés público con las máximas deducciones fiscales? ¿Tendría cabida uno de estos acontecimientos para el teatro o el cine? Yo creo que tendría todo el sentido. Y ahí tengo una tara, es una tara personal mía, es una limitación que tengo, que es que acercarme al sector público me cuesta un montón, me cuesta. Cada vez que llego tengo que dedicar cientos de miles de horas para algo que a mí me llevaría 1 hora y no soy capaz de hacerlo. Entonces, estoy tratando de superar yo mi propia tara y ya estamos hablando con diferentes ministerios para hablarles de lo que estamos creando. Y creo que tendría todo el sentido que esto fuese un acontecimiento de excepcional interés. ¿Tenemos alguna más? A ver, esta es de Juan Gándara. Creo que es muy interesante el patrocinio de grandes marcas como Endesa en cuanto a ligar su esfuerzo por la cultura al posible esfuerzo que tendrán que hacer los espectadores en un futuro cercano, en el que posiblemente se encarezcan algunos espectáculos por razones como la limitación de aforo. Me parece que el mensaje que dan estas empresas es que es momento de devolver a la cultura todo lo que nos ha dado y ayudarla. ¿Creéis que podría servir como acicate para que el gobierno también ponga su granito de arena para ayudar al sector? Iba a contestar yo una... por cierto, ¿quién ha hecho esta pregunta? ¿Que has dicho el nombre? Juan Gándara. Bueno, pues apunta, porque el enunciado vale como un lema de campaña directamente. Bueno, es que es la misma historia. Vamos a devolver al mundo de la cultura lo que nos han estado dando durante mucho tiempo. Y no me refiero sobre todo al confinamiento y todo esto, no, me refiero en general. Entonces, el problema que contaba Coté con el mundo, con el sector público que nos afecta a nosotros, de hecho estamos dentro de un ministerio que se llama Ministerio de Cultura, es que es muy poco operativo. O sea, es para hacer cualquier cosa, cuesta Dios y ayuda, lo ha explicado muy bien, se tarda mucho tiempo. Pero bueno, de todas formas estamos obligados a colaborar, porque es así. Mientras en los estados, en concreto en España, de verdad no se tomen la cultura como una cuestión de estado, tenemos un problema gordísimo. Todo lo demás son, no voy a decir chapuzas, que suena un poco faltón, pero lo demás son como parches que a veces no van a ningún lado. Entonces, hay que recordarle a todo el mundo también que todas las industrias de este país están ayudadas, subvencionadas, apoyadas, todas, las eléctricas incluidas, si no que me corrija María. Entonces, y el retorno de esas empresas al Estado, es decir, a todos, es muy grande. O sea, que eso es lo que quería decir en la primera intervención, que por cada inversión en determinado tipo de sectores, la repercusión luego para el resto de los habitantes y de los ciudadanos es muy importante. Entonces, en ese sentido, el Estado tenía que ser mucho más radical en este sentido. O sea, que vamos a apoyarlo todo, teniendo criterio, evidentemente. Pero también nos hemos dejado, el sector privado también con la cultura siempre ha sido muy rácano, ¿no? Está mal que lo diga en este foro, pero lo voy a decir. Entonces, no está mal que empecemos todos a colaborar seriamente, porque nos viene bien a todos, si seamos prácticos, nos viene muy bien a todo el mundo. Nosotros hemos aprendido a hacer una serie de cosas y las empresas hacen otro tipo de historias. Por cierto, nosotros también somos empresas. O sea, que es una historia que, como una pescadilla se muerde la cola, y yo creo que es buena en este momento, y favorable que tiremos para adelante todos juntos, ¿no? Bueno, vamos a ver qué pasa. Seguimos con preguntas. Aquí hay una de Francisco Blasco que dice: buenas tardes, felicidades por las intervenciones que han sido muy enriquecedoras. Quería preguntar, si el retorno de la estrategia de partenazgo cultural es tan rentable y hablamos de un 14% de mejora de la imagen, ¿por qué creéis que a muchas empresas les cuesta invertir en el sector cultural? Esto quizá para María. Para María. Pues, a ver, yo os voy a decir un poco las incertidumbres o reticencias que pudo haber hace 3 años antes de empezar con todo este proyecto. Efectivamente, apostar por la cultura es un valor seguro en el sentido de que tiene un impacto muy positivo en tu imagen.
pero es verdad que todavía es un patrocinio de nicho, y entendedme qué quiero decir con un patrocinio de nicho. Cuando tú, por ejemplo, apuestas por el deporte, sabes que si apuestas por baloncesto, por fútbol, por tenis, por lo que sea, va a tener un impacto mediático importante porque los medios de comunicación lo recogen y lo reportan, porque hay una profesionalización construida en los últimos, yo te diría, 8 o 10 años, que ha evolucionado muchísimo y que entonces está todo muy estructurado. Tú sabes que metes este dinero y vas a tener este impacto en esta U televisiva, en este brazo de canasta. Ahora estoy poniendo ejemplos de baloncesto, ¿no? Pero en el caso de la cultura, y lo ha dicho Coté en la introducción, yo creo que falta un poco creerse ese potencial que tiene la cultura y esa profesionalización y evolución que le queda mucho por crecer, ¿no? Entonces, cuando una empresa se enfrenta a ese patrocinio, pues ¿qué nos hemos encontrado en otras ocasiones? No hablo de IMAS ahora, hablo de otro tipo de patrocinios. Pues que, por ejemplo, hay pocos datos de retorno. O sea, eso te lo tienes casi que calcular tú de qué retorno, y esto es algo que a todo el mundo del patrocinio nos piden en las empresas. Oye, vale, tú quieres invertir X, pero dime luego qué retorno tiene a nivel de económico, a nivel de imagen, a nivel de fidelización, de evitar bajas de clientes, etcétera, ¿no? Pues todo eso es difícil calcularlo en el mundo cultural. Otra situación que creo que pasa es que está muy atomizado, hay mucha dispersión. Es muy difícil encontrar un paraguas como es IMAS, por ejemplo, sino que hay una producción o una obra o un musical o una película o un festival de cine que te ofrece su patrocinio y estás tú, pero estás conjuntamente con 20 marcas más. Y entonces está súper atomizado y es muy difícil destacar allí, ¿no? Yo estas son las pequeñas cosas que veo que todavía nos cuesta ver en el mundo de las empresas y que son puntos que yo creo que en la cultura se deberían mejorar. Absolutamente de acuerdo. Sí, yo estoy de acuerdo. Quizá mucho de lo que pasa, por qué las empresas no lo ven, es porque es que hasta ahora no teníamos datos. Es que estamos consiguiendo datos de lo que hemos hecho los 3 últimos años. Todo lo que presentamos aquí es el... Fijaros que nuestra empresa está focalizada en desarrollar a muerte el patrocinio cultural justo 3, 4 años llevamos, ¿no? Entonces, antes yo no tengo la percepción de que hubiese alguien realmente centrado y especializado en el desarrollo del patrocinio cultural. Y sin embargo, si buscas en la web te encuentras a decenas de empresas especializadas en el patrocinio deportivo y que te lo gestionan. Ahí queremos ocupar ese espacio nosotros. Tenemos una pregunta de Raúl Domingo que es director de Research and Insights en HMG, que está relacionada también con los datos y las mediciones, y nos dice, hablando de ROI, acostumbrados a medir todo, soy de los prácticos y mido por resultados tangibles. Sin embargo, hay que tener en cuenta la repercusión en branding de estas acciones. Una marca como Endesa, ¿cómo mide el retorno? ¿Más branding que performance? No más. O sea, nosotros, internamente en las empresas es muy habitual y muy fácil que, como he dicho antes, ¿no? Que tú dices, oye, hay un patrocinio súper interesante que me cuesta X y te dicen, vale, pero tienes que conseguir un retorno económico de X por 3, por 5, por 8, por 10, por lo que sea. Y allí hay una labor nuestra muy importante de los profesionales de marketing y de comunicación de evangelizar hacia adentro de que el retorno económico no es lo único. ¿Que es importante? Sí, no es lo único que hay que medir. Hay que medir retorno económico, hay que medir retorno en la marca y en ese sentido, pues como he comentado antes, nosotros hacemos estudios de mercado para ver cómo está impactando distintas acciones que hacemos y activaciones en la marca entre la gente que las conoce o no las conoce. Y hay que valorar también un tema de experiencias, de cómo este patrocinio está impactando en tu actividad comercial, ya sea para captar clientes, ya sea para retenerlos, y probablemente ese tercer objetivo sea el más complicado. Es fácil utilizar la cultura en la fidelización, es más difícil utilizarla en la captación. Pero no solo la cultura, el patrocinio deportivo le pasa exactamente lo mismo. No sé si he respondido, pero vamos, que no solo el retorno económico, que hay que medir absolutamente todo. Vale. Tengo aquí una última pregunta de Carlos Campos. Me parece genial vuestra apuesta por ser la consultora top de patrocinios culturales, eso va para IMAS, pero ¿y no podría ser una opción a contemplar el mestizaje de patrocinios de todas las áreas? Social, cultural, deportivo, medioambiental. Algunos promotores en el deporte han cruzado a estos territorios.
Me parece interesante, algo que yo no me lo había planteado hasta ahora, pero la realidad es que creo que nos queda tanto por desarrollar en el ámbito cultural y que hay tanto a lo que le podemos sacar partido que yo no me veo capaz en este momento de cruzarme a otros mundos nuevos, aunque lo veo interesante. Fíjate que yo creo que es muy fácil a lo mejor desde el mundo de la empresa, ¿no? Porque, por ejemplo, nosotros con IMAS lo hemos hecho, de intentar que nuestras distintas estrategias de patrocinio en algún momento se crucen. Entonces, que cuando tenemos que hacer una activación en el mundo de baloncesto, recurrir a IMAS para que un espectáculo sea una de las activaciones dentro de imaginaos, de una Copa del Rey de baloncesto, por poner un ejemplo. Y al revés también, que a lo mejor algo que tengamos que activar en el mundo cultural podamos utilizar algunos de los recursos de baloncesto. Yo creo que en la empresa sí que vamos haciendo nuestros pinitos y es más fácil que probablemente en IMAS, donde, como dice Coté, queda tanto por crecer y por desarrollar, que sería como dar pasos avanzados, ¿no? Claro. Quedan aquí, bueno, hay muchos comentarios felicitándoos a todos por lo bien que ha estado la webinar y lo estupendos que sois ejemplo, los tres, tanto en cultura como en patrocinio cultural. Solo una última pregunta de alguien que pide si sería posible recibir la grabación de este webinar. Bueno, pues esa creo que es para la Asociación de Marketing. La respuesta es sí. Estamos grabando el webinar y lo colgaremos pues esta semana en la Asociación de Marketing, en la web de la Asociación de Marketing, junto con el resumen del seminario digital de hoy. Y no sé ya, no sé si queda alguna última pregunta, porque ya nos estamos pasando un poco de tiempo. Nada, felicidades. Diego, te doy paso por si quieres. No, bueno, oye, ¿alguno de vosotros? efectivamente, hora y pico, yo creo que se han tocado temas muy interesantes y llegado a este punto, pues dar las gracias a María, Antonio, Coté. La verdad es que ha sido un placer escucharos y compartir este tiempo con vosotros y también dar las gracias a todos los que os habéis conectado. Y bueno, por supuesto, Monse, a ti y a todo el equipo de MKT por haberlo hecho posible. Gracias. Muchas gracias. Espero que todos os encontréis bien y cuidaros mucho.